Buenos días, hoy es el 6 de mayo y este es Grupo 01 de Cálculo 3. Hoy vamos, ojalá, a terminar nuestra discusión de la regla de la cadena, incluyendo derivadas direccionales. Y como siempre pasamos a la pantalla blanca. Esperamos que no hay problemas de conexión. Si hay, por favor, un poquito de paciencia. Ahora sí. Entonces, primero, quiero terminar algo que estuvimos examinando en clase cuando se terminó la vez pasada. Para recordarles, estuvimos examinando derivadas de orden superior. Y en particular, estuvimos examinando qué sucede cuando uno cambia variable en una ecuación en derivadas parciales. Y el ejemplo que tuvimos era el ejemplo de la ecuación de Laplace a zxx más zy da cero. Y lo que pasó era un problema de la siguiente. Supongamos primero de que uno hace el siguiente cambio de variable. X se cambia por dos variables nuevas. X es función de las variables R y θ. Y E también se cambia por las variables R y θ. Un ejemplo que veremos en un momento es polares. ¿Okay? Y la cuestión es en qué se convierte la ecuación de Laplace. Bueno, nosotros contestábamos esa pregunta. Nosotros vimos de que zxx más zy se transforma en la siguiente ecuación. ZRR, no se olvide, z se convierte en una función de R y θ. Y se convierte en ZRR por Rx al cuadrado. Más dos veces ZRθ, ahí aplicábamos Schwartz, por Rx, θx, más Rθ, Ry, θy, más, ese es Rxx, me falta el coeficiente. No, eso está bien, sí. Más
a zeta theta theta por theta x al cuadrado más a zeta r por rxx más ry más zeta a theta por theta xx más theta y. Y eso también, todo eso es cero. Ahora, nosotros verificábamos en clase la vez pasada, hicimos todos los cálculos aplicando isomorfismo de árboles, etc. Ok. Ahora, luego tuvimos que hacer el ejemplo particular de polares, de que X es R cosita. Y es R sin theta. Y en base de esa definición, ya no es un cambio cualquiera, sino es un cambio explícito para polares. Y si uno ve la nueva ecuación en rojo aquí, uno ve de que uno tiene que calcular las siguientes cantidades. Uno tiene que calcular Rx, Rxx, theta x, theta xx, luego ry, ry, theta y, y theta y. Esos son para calcularse en base de esa ecuación explícita. Y comenzábamos en clase el cálculo. Y comenzábamos y llamando o examinando el cambio, uno ve de que si este es asterisco, uno vio de que la derivada de asterisco con respecto a x produce un par de ecuaciones. La primera es la derivada de x es 1 y luego uno tiene rx por coseno theta menos r sin theta por theta x. Derivando la segunda ecuación, la derivada de y es 0, uno obtiene rx seno theta
más R coseno theta por theta X. Ahora, lo que uno tiene aquí es un sistema de dos ecuaciones lineales con las incógnitas Rx, theta X, Rx, theta X. Y ahora, ese es un sistema como uno obtiene en colegio. Y uno descubre de que Rx, no voy a hacer los cálculos de nuevo, sale coseno theta y theta X sale menos sin theta sobre R. Ok. Ahora, en base de eso, uno calcule Rxx. Ya tenemos dos. Tenemos Rx aquí y theta X. Calculando la derivada de nuevo, Rxx sale, eso es simplemente aplicando la regla de la cadena de cálculo 1, es seno cuadrado de theta sobre R. Y theta XX sale igual a 2 sobre R al cuadrado cos theta sin theta. Y sin theta. Ok. Ahora hay que calcular las derivadas respecto a Y. Ok. O sea, entonces ya tenemos en la lista Rxx y theta XX. Ahora hay que calcular las con respecto a Y. De nuevo, uno deriva asterisco con respecto a Y. Y esta vez uno obtiene otra vez un sistema de dos ecuaciones, pero el 1 y el 0 está en orden al revés. Y uno obtiene, simplemente le doy los resultados. Theta Y, o perdón, RY, sale sin theta. Theta Y es coseno theta sobre R. Y finalmente las dos segundas derivadas, RY sale coseno cuadrado theta sobre R. Y recomiendo que en la casa chequean estos cálculos. Y finalmente, la última de las 8 que tuvimos que calcular,
Theta y sale a 1 entre 2 entre, bueno, sí, 2 entre R2 menos 2 entre R2 coseno theta sin theta. Ok. Ahora, con eso ya podemos completar el cambio en la ecuación de Laplace. Entonces, hay que examinar a los coeficientes en la ecuación de Laplace. Son, en primer lugar, R cuadrado. Ok. Entonces, uno dice que R al cuadrado, Rx al cuadrado, es, uno ve, es coseno una cosa. Es Rx, yo sabía, había algo que me estaba molestando ahí. Esto es, el coeficiente de ZRR es Rx al cuadrado más RY al cuadrado. Disculpe, mismo para, es un paréntesis aquí y paréntesis aquí. También aquí. Eso es theta x al cuadrado más theta y al cuadrado. Si ustedes ven el cálculo en YouTube, ahí lo tengo bien. Aquí lo escribí mal. Entonces es Rx al cuadrado más RY al cuadrado. Ese es el primer coeficiente. Y eso es coseno cuadrado theta más RY al cuadrado, seno cuadrado theta, y por la identidad más famosa en la matemática, ese da 1. Ese da 1. Entonces, el primer coeficiente se reduce a 1. Ahora, el segundo coeficiente es Rx theta x más RY theta y. Y eso va a ser Rx es coseno x. Aquí están Rx y theta x, entonces es igual a coseno theta. Por menos theta a seno theta sobre R más RY. Y RY es sen theta por theta y theta y es coseno theta sobre R. Y uno ve que esos dos se cancelan. 0. Okay. Ahora, pues ya tenemos eso calculado.
Ya θ x más θ x cuadrado más θ y cuadrado. Θ x al cuadrado más θ y al cuadrado es igual a θ x al cuadrado es menos seno θ sobre R. Sobre R. Todo al cuadrado. Más θ y al cuadrado coseno θ. Sobre R al cuadrado. Y por la identidad más famosa en la matemática, todo eso se colapsa a 1 sobre R al cuadrado. Luego uno tiene Rxx más θxx. Rxx más θxx. Es igual a 2, seno cuadrado sobre R. Más θxx, coseno cuadrado de θ sobre R. Y de nuevo, la famosa identidad nos da el resultado final 1 sobre R. Finalmente, el último coeficiente es θxx más θ y. θxx más θ y. Este aquí es R y. Θ y me da θxx es 2 sobre R2 coseno θ seno θ. Y el otro, θ y es menos 2 sobre R2 coseno seno. Y aquí no hay que usar ninguna identidad. Algo más su negativo siempre da 0. Así, ya hemos calculado todos los coeficientes en la nueva forma y uno obtiene que zxx más zy es igual a zrr por 1 más zθθ sobre R2 más zr sobre R igual 0.
Esa es la nueva forma de Laplace. La ecuación de Laplace. Obsérvense que la manera de que hicimos este ejemplo era muy sistemático. Primero, resolvimos el problema de cómo se cambia la ecuación de Laplace para cualquier cambio de variable con dos variables nuevas, R y θ. No importa lo que se llaman, puede ser U y V. Y lo llamábamos R y θ porque sabíamos que luego íbamos a usar polares. Y obtuvimos la versión en rojo en la primera columna. ¿Ok? Luego, ¿qué sucede si elegimos polares? Un cambio específico. Uno tenía que calcular las 8 valores Rx, Rxx, etc. Y para eso, uno tenía que derivar el par de ecuaciones asterisco. Y luego resolverlos como en colegio para las incógnitas que sale, que son las incógnitas son las cantidades que aparecen en la versión cambiada de la ecuación. Luego uno tenía que calcular las segundas derivadas de esos, pero otra vez, esto es usando cálculo 1, la regla del cociente o la regla de la cadena, y uno obtiene las 8 cantidades que ustedes ven en las cajas negras en la segunda columna. ¿Okay? De nuevo, recomiendo que ustedes chequeen esos cálculos. Y finalmente, volviendo al cambio general, uno ve de que uno tiene esas cantidades explícitas, ¿ok? 1, 0, 1 entre R2, etc. Y sustituyendo, uno obtiene la nueva versión ya en polares de la ecuación de Laplace. Para mí es mucho mejor proceder en esta forma muy sistemática, así uno evite los errores algebraicos que son muy fáciles de hacer, en particular calculando la segunda derivada. Si uno lleva los cálculos no solamente del cambio de variable, pero también de polares en un solo tiro. En los libros a veces se hacen así y siempre para mí eso es un error porque hay tantos cálculos que uno tiene que hacer. Es mucho mejor proceder en forma sistemática como vimos aquí. Dura un poquito de tiempo, pero es muy fácil chequear dónde está, si hay un error, dónde está el error, en vez de en medio de un cálculo engorroso, donde todo está en un solo tiro, imposible encontrar los errores. Ahora, antes de proceder, hay dudas cualesquiera con ustedes sobre cualquier parte de este ejemplo. No, todo está pura vida. Bueno, ok. Vale la pena estudiar el ejemplo, ok. Bueno, ahora quiero mencionar un poquito más sobre derivación implícita. Aquí, una cosa, buscando Rx, Ry, θ, x, θ, y. Eso es ejemplo de derivación implícita de un sistema de ecuaciones. ¿Cuál sistema? El sistema aquí, que asterisco con 2 circulitos. ¿Okay? Las dos funciones R y θ son definidas en funciones de x y y. ¿Y cuáles son sus derivadas? Bueno, calculábamos sus derivadas por derivar el sistema. Bueno, y vale la pena ver la técnica que usábamos ahí.
Ahora vamos a volver a examinar árboles. Ya hemos visto de que los árboles facilita mucho el cálculo de las derivadas, funciones compuestas, pero quiero indicar cómo se usa para funciones implícitas. Considérense el siguiente ejemplo. Que la ecuación f grande de x, y, z igual 0, esa ecuación define la función z en función de x y y. Y uno quiere calcular zx es igual a qué y zy es igual a qué. Ahora nosotros ya en la clase pasada resolvimos esto, pero de esta vez vamos a hacerlo usando árboles. Entonces, la idea es esta. Uno comienza a formar el árbol como siempre. Entonces, uno tiene f. Y f viene alimentada por tres variables, x, y z. Hacia allí, todo es como antes. Pero ahora viene la primera de dos chispas. Z no es una variable independiente. Es dependiente de x y y. Entonces, z va alimentada por x y por y. Ahora, hay que poner las etiquetas. Aquí, x es la primera variable, entonces uno tiene f1. Y es la segunda, tenemos f2. Y finalmente, z es la tercera, uno tiene f3. Ahora, para z, x es la primera y como estamos buscando zx, la etiqueta es zx. Y para la otra, la etiqueta es zy. Y entonces, eso es la primera chispa nueva aquí. El hecho de que uno toma en el árbol z como función de x y y. Entonces, uno ya calcule la derivada de f respecto a x y nosotros sabemos de que uno tiene f1, esa es la derivada de f respecto a x. Y según el árbol, uno tiene f1 más zx por f3. Y ahora viene la segunda chispa. La segunda chispa es que el lado derecho de la ecuación es 0. Entonces, uno está derivando 0 y su derivada es 0.
Y así obtenemos Zx es menos F1 sobre F3. Igual como obtuvimos antes. Antes usábamos directamente la aplicación de la regla de la cadena. Esta vez cambiamos la regla de la cadena por el árbol, que es una forma diagramática de tal regla. Y así uno obtiene el mismo resultado de antes. ¿Ok? Y si uno quiere la respecto a Y, uno obtiene F2 más ZY F3. Y de nuevo, ese tiene que ser 0. Y uno obtiene la otra fórmula que conocemos ya. ZY es menos F2 sobre F3. Las fórmulas que obtuvimos antes, pero esta vez las obtenemos mediante la aplicación de la teoría de los árboles. Hay dudas sobre este ejemplo de la aplicación de árboles para hallar la derivada de la función definida implícitamente. Bueno, veamos otro ejemplo de estas que no vimos la vez pasada. Ejemplo. Plano tangente. Ahora, supongamos que la superficie S viene definida por la ecuación implícita F de X, Y, Z igual 0. Sabemos de que en el punto, sabemos que si F3 en un punto, X0, Y0, Z0, es diferente de 0. Vea a la página anterior. F3, esta cosa aquí. Si F3 es diferente de 0, entonces esa fracción tiene sentido en el punto de la superficie. Entonces eso implica que la ecuación asterisco por el teorema de la función implícita, eso implica que esa ecuación define Z igual Z de XY, una función con la propiedad de que Z0 es Z de X0 y Y0.
Entonces, siendo supuesto que F3 es distinto de 0 en este punto, entonces el teorema de la función implícita dice que las fórmulas que acabamos de calcular en la página anterior son válidas. Ahora, la ecuación del plano tangente pi en tal punto es Zx en x0 y y0 por x menos x0 más zy en x0 y y0 por y menos y0 menos z menos z0 es 0. Esa es la ecuación del plano tangente en el punto x0, y0, z0. Esa ecuación hemos utilizado antes para por ejemplo, la aproximación lineal, la diferencial, un montón de cosas. ¿Okay? También la regla de la cadena. Pero ahora, si uno tiene la superficie definida como asterisco, uno no tiene ninguna z explícita. ¿Cómo se calcula el plano tangente? Bueno, uno tiene las fórmulas anteriores. Zx es menos F1 sobre F3. Zy es menos F2 sobre F3. Entonces, en la ecuación para el plano tangente, cambiamos Zx por la fracción, cambiando Zy por la fracción. Y uno obtiene menos F1 sobre F3 por x menos x0. Menos F2 sobre F3 por y menos y0. Menos z menos z0 es 0. Ahora, multiplicamos todo por menos F3. Entonces, multiplicamos todo por menos F3. Bueno, todos los signos menos se convierten en más. Se cancela el denominador F3 y uno obtiene F1 por x menos x0. Más F2 por y menos y0. Más, y ahora estamos multiplicando por menos F3
Ese es F3 mismo. Por Z menos Z0. Es 0. Esta es la ecuación pedida. De el plano tangente phi. Aquí, en esta, uno no tiene que despejar z en función de x y y, sino normalmente la ecuación que uno obtiene para una superficie definida como una función igual a 0, uno inmediatamente tiene el plano tangente en el punto x0 y el 0, z0 de ella. Y además, uno obtiene inmediatamente un importantísimo corolario. Corolario. Obsérvase de que la normal a S es el vector F1, F2, F3, porque en el plano tangente los coeficientes de X, Y y Z son los números directores del vector normal, y eso es nabla F. En el punto X0 y el 0, Z0. Entonces, no solamente tenemos la ecuación del plano tangente a cualquier superficie, no importa su ecuación, pero también para el vector normal a tal superficie en el punto pedido. ¿Okay? No se olvide, el vector normal a una superficie es el vector normal al plano tangente en tal punto. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es ese muy divertido? Bueno, por muchas razones, en particular, le ayuda al siguiente corolario 2. Y eso es muy útil en los exámenes. Corolario 2. Sea la curva C igual a la intersección de las dos superficies F igual 0. Intersección G igual 0. Ya hemos visto curvas definidas como intersecciones de superficies. Las cónicas, por ejemplo, conos intersectados por
planos, etcétera, ¿ok? Entonces, el vector tangente AC es la velocidad, no el vector tangente unitario, simplemente el vector tangente. Igual, nabla F, el producto cruz de las normales. Y en muchas preguntas en el examen, le dan una curva como la intersección de dos superficies y uno tiene que calcular el vector tangente o el vector tangente unitario. Y uno no tiene una parametrización, sino uno tiene simplemente la intersección de dos superficies, la manera de hallar el plano, la tangente, es tomar nabla F por nabla G. Porque si el vector, uno sabe que nabla F es perpendicular a la primera superficie, nabla G a la segunda superficie, y el vector tangente tiene que ser perpendicular a los dos. Esto es un resultado también del hecho de que el plano normal, no se olvide, el plano normal está definido por el plano que corta la curva en ángulo rectángulo, y el vector normal a tal plano es el vector tangente. Entonces, es corolario 2, es muy, muy útil en la resolución de preguntas para el examen en ese tipo. Ahora veamos un ejemplo interesante de este ejemplo. Entonces, un subejemplo. Es un ejemplo de esto. X2 sobre A2 más Y2 sobre B2 más Z2 sobre C2 igual 1. Nosotros sabemos, esa es la ecuación de una cuádrica, de un elipsoide, ¿ok? Y hallar pi. Bueno, aquí la F, entonces vamos a usar la fórmula que está en rojo, ¿ok? Entonces F es X2 sobre A2 más Y2 sobre B2 más Z2 sobre C2 menos 1. Esa es la cantidad
con la propiedad que al colocarle igual 0, uno obtiene la ecuación de el elipsoide. Entonces, F1 es 2 x0 cuadrado sobre A2. No se olvide de que uno evalúa las derivadas en el punto x0, y0, z0. F2 es 2, eso no es 2x0 cuadrado, es 2x0. Ese es 2y0 sobre B2. Y F3 es 2z0 sobre C2. Entonces, sustituyendo en la ecuación roja, uno tiene 2x0 sobre A2 por x menos x0. Más 2y0 sobre B2 por y menos y0. Más 2z 0 sobre C2 por z menos z0 0. Bueno, ahora, en primer lugar, cancelamos el 2 en todas partes, ¿ok? Y desarrollamos los paréntesis. Así, uno obtiene x0x sobre A2 menos x0 cuadrado sobre A2 más y0y sobre y0y sobre B2 menos y0 cuadrado sobre B2 más z0z sobre C2 menos z0 cuadrado sobre C2 y todo eso es 0. Ahora, no se olvide de que x0 y 0, z0 es un punto fijo. Y entonces, estos tres términos, esto y esto, son tres constantes, ¿ok? Entonces voy a llevarlos al otro lado de la ecuación. Y uno tiene x0x sobre A2 más y0y sobre B2 más z0z sobre C2 es igual
a x0 al cuadrado sobre A2 más y0 y0 cuadrado, perdón, sobre B2 más Z0 cuadrado sobre C2. Ahora viene la broma. X0, Y0, Z0 aquí pertenece a la superficie. Por tanto, cumplen la ecuación de la superficie. Por tanto, todo este es 1. Y 1 obtiene para pi. La siguiente ecuación muy elegante. X0X sobre A2 más Y0Y sobre B2 más Z0Z sobre C2 es igual a 1. Eso es la ecuación del plano tangente en el punto X0, Y0, Z0. Y no solo eso. En un solo tiro hemos resuelto el problema no solamente del plano tangente, no solamente para el elipsoide, pero supongamos, volvemos a la ecuación original y ponemos un signo menos. Aquí, bueno, nosotros sabemos, esa es la ecuación de un hiperboloide de un manto y su plano tangente, un menos aquí. Si uno tiene un hiperboloide de dos mantos, dos signos menos, aquí y aquí, no sé qué pasa, no quiere darla. Vamos a ver otra vez. Perdemos la conexión otra vez. Ya. Un segundo signo menos, que es un hiperboloide de dos mantos, aquí también, el plano tangente. Entonces, hemos encontrado tres planos tangentes en un solo tiro, ¿ok? Según la distribución de signos menos en la ecuación de la cuadrícula. Y en particular, el vector normal en el caso de el elipsoide es nabla F. Es X0 sobre A2 Y0 sobre B2 y Z0 sobre C2.
Entonces, así es un ejemplo de la aplicación del corolario y del ejemplo a una pregunta no trivial, hallar la ecuación del plano tangente a cualquiera de esas tres cuádricas y en un solo tiro las tenemos. Hay dudas sobre cualquier parte de este ejemplo. Lo siento que hemos tenido problemas de conexión, pero no se olvide, todo esto está en YouTube y a partir de mañana estará disponible. ¿Okay? Bueno, hay otro tipo de problema que quiero mencionar. Y es el siguiente. Segunda derivada de la función implícita. Segunda derivada de la función implícita. Si y f de x, y, z es 0, dos y z de x, y, entonces implícitamente define z en función de x, y 3i zx viene dada por la fórmula que ya conocemos, es menos f1 sobre f3 hallar zxx. Ok. Ahora, nuestros otros ejemplos de segundas derivadas siempre son muchas cosas mucho más complicadas que antes, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Solución. Y si ustedes ven en su texto de referencia, Stewart, este es el último ejercicio en la sección de funciones implícitas. Pero vean, claramente zxx, como en cálculo 1, es la derivada de zx menos f1 sobre f3 sub x. Bueno, podemos sacar
el signo menos afuera. Entonces es menos F1 sobre F3 sub X. Y ya volvemos a cálculo 1. Y eso es igual a menos lo que está abajo, F3, por la derivada de lo que está arriba, F1 en paréntesis sub X, menos lo que está arriba, F1, por la derivada de lo que está abajo, en paréntesis, F3, sub X, todo sobre lo que está abajo, F3, al cuadrado. Ahora, usamos esa notación de paréntesis porque, de nuevo, vamos a tener que usar isomorfismo de árboles. Pero aquí vean, volvemos y vea esta ecuación aquí. Si uno deriva f con respecto a x, uno tiene f1 más zeta x f3. Entonces, aplicamos isomorfismo a árboles a esa fórmula. Entonces, volvemos. Uno tiene que la derivada, y lo voy a escribir así, f sub x es f1 más zeta x por f3. Aquí no hay que colocar nada igual a 0, simplemente cuál es esa derivada. Eso es la fórmula que usamos para isomorfismo de árboles. Bueno, entonces este dice que f1x es f1 sub 1 más zx f3 sub 1. Y isomorfismo árboles. Ahora, pero tenemos una fórmula para zx. Aquí está. Entonces, esto es igual a f1, 1, a más menos f1 sobre f3 por f3, 1. Y ya eso es f1, 1, f3 menos f3, 1, f1. Todo sobre f3.
De forma semejante, F3X y implica F3X es igual a F31 más ZX F33. Y eso es igual a F31 menos F1 sobre F3 F33. Y esto es F31 F3 menos F33 F1 sobre F3. Ok. Ahora, sustituimos en la fórmula, en la pura cima de esa columna, y uno obtiene de que ZXX es igual a menos a 1, y el F3 cuadrado voy a sacarlo. F3 cuadrado. Y adentro tengo F3 por F1X. Y F1X es esta fracción. F11, F3, menos F31, F1. Todo sobre F3. Luego, entonces ya tenemos esto, flat, y esto. Menos a F1 por esta fracción aquí. F31 F3 menos F33 F1 sobre F3. Ok. Y ahora, obsérvense que ambas fracciones tienen F3 en el denominador. Entonces le voy a sacar y obtengo menos 1 entre F3 cuadrado por F3, F3 cubo, por F3, F11, F3, menos F3, F31, F1, menos F1, F31, F3,
menos F3, F1, perdón. F1, F3, eso es más. F1. Ok, ahora obsérvase de que uno tiene aquí F3.1 y F3.1. Son iguales, ok. Aquí uno tiene F3 y F3. Y F1 y F1. Combinando, uno tiene que ZXX es menos 1 entre F3 al cubo por F1, F3 al cuadrado menos 2 F3.1 F3 F1 más F3 F1 al cuadrado. Y vea la diferencia entre esa fórmula y esta. Para la primera derivada, uno puede ver de que como nuevo, cuando uno pasa a la segunda derivada, hay una explosión de términos. ¿Ok? Completamente un fenómeno explosivo en términos de la cantidad de funciones que aparece. Ahora, hay dudas sobre cualquier parte de este ejemplo de la segunda derivada de una función implícita. El truco siempre es el mismo. ¿Cómo se aplica? Isomorfismo de árboles. Respuesta, uno vea la fórmula original para la derivada inicial y se modifica. Se modifican los subíndices. Eso es la técnica. ¿Ok? Entonces uno identifica la forma original y claro, para que ustedes recuerden de una vez, aquí está. Y así ya uno lo aplica a F1, a F3, sustituyen, reduce y uno obtiene ese monstruo en rojo que ustedes ven ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles dudas tienen sobre la fórmula para la segunda derivada? Ninguna. Bueno, ok. Bueno, para rápidamente repasar, primero, nosotros terminábamos la derivación del cambio de variable en la fórmula del Newton de Francia, se llamaba, el gran matemático físico Pierre Laplace, en la ecuación de Laplace en dos dimensiones apolares,
Y vimos que primero se cambian variables para fórmula general, luego se cambian variables en la fórmula específica. Hay que calcular 8 derivadas, aquí están, Rx, zeta x, etc. Hay que sustituirlas, aquí están, y uno obtiene este resultado, la nueva fórmula de Laplace. Una cosa, déjame agregar, Laplace no solamente era uno de los mejores matemáticos físicos de todos los tiempos, era un político hábil extraordinario. Mientras que todos sus colegas estaban perdiendo sus cabezas durante la Revolución francesa, cuando estaban cortando las cabezas por la guillotina, él era como un barco flotando encima del mar y nada le tocaba, porque él sabía lavar el coco con tanta habilidad de que él siguió elogiado por todos los políticos de esa época, Robespierre, por ejemplo. Okay. Luego, cuando él publicó el primer y segundo volúmenes de su gran tratado Mecánica Celeste, Napoleón lo eligió. Luego, cuando volvieron a los Borbones, Luis XVII lo eligió porque él tenía esa capacidad, como yo dije, de lavar el coco políticamente, de que nada nunca le tocó, y él se murió a los 77 años en su gran mansión afuera de París, elogiado, querido, y realmente uno de los mejores científicos de todos los tiempos, aunque para él la matemática era más que todo una herramienta para aplicaciones a la física. No obstante, él es responsable para mucho de la teoría moderna, por ejemplo, de la probabilidad y muchas otras cosas. Pero quería mencionar eso también, de que no solamente gran matemático físico, pero los políticos de hoy podrían aprender de él cómo sobrevivir en ese mundo feroz de la política. Bueno, después de Laplace, nosotros veamos la aplicación de árboles para rederivar la fórmula Zx y Zy aquí. Aplicarlo a obtener el plano tangente a cualquier superficie en forma implícita. Hallar el vector normal a cualquier superficie. Hallar el vector tangente a cualquier curva definido por la intersección de dos superficies aquí. Y luego aplicarlo a las cuádricas que o bien el elipsoide o bien hiperboloide de un manto, hiperboloides de dos mantos, según la distribución de signos negativos. Y luego vimos cómo es que uno aplica el cálculo de segundas derivadas de funciones implícitas usando otra vez isomorfismo de árboles. ¿Okay? Entonces quedamos con eso. Al menos que hay dudas para cualquier persona, con mucho gusto. Bueno, si no, consulta comienza a las 9, aproximadamente a las 9, y nos veremos entonces. Entonces, hasta luego, todo el mundo. Hasta luego.